Muy bien, y vamos a poder conocer un poco más de lo que ha pasado en Ecuador. Saludamos a Decio Machado, él es analista político desde Ecuador. Muy buenas tardes, desde Lima. Buenas tardes, un saludo Paola, un saludo Jorge. Bueno, yo quisiera empezar ahora, la presencia del presidente Lasso, ¿no?, que se ha defendido ante la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto se debe esperar para la votación de los legisladores? Bueno, la votación de los legisladores se dará el sábado. Aún siguen, los legisladores tenían derecho, los 137, que son los curules existentes en el legislativo ecuatoriano, tenían derecho a 10 minutos de intervenciones a partir de la intervención del presidente de la República. Esto significa que todavía están en la Asamblea Nacional hablando, seguramente continúan el día de mañana, en sus intervenciones y, corre un plazo que, como le digo, será hasta el sábado. El sábado el Pleno de la Asamblea decidirá, votará, es decir, sobre si se le destituye al presidente en base a esto o no, suponiendo de que no exista antes una fórmula que existe en la Constitución ecuatoriana que se llama muerte cruzada y que la podría invocar el presidente de la República, y se trata de disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas. Decio, justamente con respecto al tema de la muerte cruzada, ¿no?, que es esta disolución tanto del Poder Ejecutivo como de la Asamblea, ¿cuáles son las causales que el presidente podría invocar para que este mecanismo pueda llevarse a cabo? Las causales son tres, básicamente, pero realmente la única que podría aplicar en este momento el presidente, creo yo, de las causales existentes en la Constitución, para que el presidente pueda convocar esa muerte cruzada, que, como digo, es una disolución de la Asamblea y un plazo de 6 meses. En un plazo de 6 meses debería constituirse el nuevo gobierno. Eso significa que habría que tener un proceso electoral y, además, con los tiempos necesarios para que pudiese haber 2 vueltas si es que hace falta, la primera vuelta y el balotaje. Que es bien complejo. Eso nunca se ha hecho en el Ecuador. Es una figura que no hemos conocido todavía en acción, aunque se contempló en la Constitución del 2008, y es lo que parece que está el rumor. Es decir, si el presidente no consigue, o mejor dicho, si la oposición tiene los 92 votos, porque necesita una mayoría cualificada de esos 137, si la oposición tuviese al menos 92 votos, podía destituir al presidente. Quiero explicar esto rápidamente. La destitución del presidente significaría que el que asumiría las funciones para terminar el mandato hasta el 2025 debería ser el hoy vicepresidente de la República. Si el presidente, el ruido generalizado es que el presidente no aceptaría esa situación, entonces si detectan que los votos están, si se dan cuenta, si visualizan que la oposición tiene los 92 votos, y esto está anunciado por el propio presidente de la República, convocarían a esa muerte cruzada. Así es, Esa Decio. muerte cruzada, sí. Sí, yo quería preguntarte si realmente Lasso ha hablado de que no hay pruebas ni testimonios relevantes. Él está muy confiado, ha dicho en su inocencia. ¿Cómo va el tema de los votos? Porque siempre son negociaciones en la Asamblea Nacional. ¿Realmente la oposición tendrá esos 92 votos? Mira, la oposición ha tomado la Asamblea el domingo pasado con 96 votos. Es decir, que han reconfigurado la Asamblea Nacional. Tiene un periodo de 4 años y a los 2 años se reconstituyen los cargos, se reformulan los cargos, y se ha reelegido el presidente actual de la Asamblea Nacional, que es un presidente que está en una posición opositora con respecto al gobierno, y toda la dirección máxima de la Asamblea, que es lo que nosotros llamamos aquí la Comisión Administrativa Legislativa, que está compuesta por 5 miembros, son todos de la oposición. Quiero decir con esto de que no hay ninguna sola silla dentro de esa comisión, que sería como el órgano de gestión de la Asamblea Nacional, que esté en manos del oficialismo, lo que hace presuponer que podrían tener los votos. Y digo esto porque debo decirte que, más allá de que a mí personalmente soy de los que piensa de que la oposición no ha podido demostrar realmente, con solidez, esa supuesta corrupción del presidente de la República, con independencia de eso, lo que se está haciendo en este momento en la Asamblea Nacional es transar, tanto unos como otros. Uno desde la oposición, con el poder que le da ahora mismo tener la dirección del Legislativo, es decir, y el gobierno,
pues desde su posición de poder, desde el Ejecutivo. Y digo esto porque realmente está habiendo denuncias de todo tipo sobre, y lo digo de todo tipo, tanto de un lado como de otro en este momento en el Ecuador, sobre prebendas que se le están entregando a los entornos de los asambleístas que hoy están discutiendo sobre la destitución o no, sobre el juicio político del presidente Lasso. Quiero decir con esto de que la Asamblea Nacional, lamentablemente, el poder legislativo en Ecuador en este momento se convirtió en una especie de mercado persa de alfombras y esencias aromáticas. Decio, con respecto, en caso del presidente Lasso, viendo que ya es inevitable que la oposición consiga los 92 votos para poder destituirlo y optara por la muerte cruzada, en la medida en que habría unas elecciones en 6 meses, considerando la victoria que ha tenido el correísmo en las elecciones seccionales hace poco, ¿consideras que el escenario político podría favorecer al correísmo en una elección general en 6 meses? Parecería que sí. Es decir, en el caso hipotético de que realmente el gobierno no sea capaz de impedir que la oposición tenga esos 92 legisladores, digamos, por lo menos a favor, o sea, que voten en contra del presidente, o sea, por la destitución del presidente el próximo sábado, si es que eso será, yo creo que efectivamente parece que lo que indicaría la coyuntura es que la sensibilidad política con mayor fuerza en este momento en el país sería, digamos, el populismo de izquierda, ¿no? Es decir, lo que ha representado, digamos, la tendencia del correísmo en el país. Ha vuelto con mucha fuerza. Los resultados suyos en las últimas elecciones, que fueron seccionales, han sido muy importantes. Han tomado los principales, se han nombrado ahora recientemente las autoridades, son las autoridades de las principales ciudades y provincias del país. Y eso hay que decirlo así de claro. Y por lo tanto, digamos, parece ser la fuerza, digamos, o sea, con más posibilidades de ganar. Ahora bien, el correísmo tiene sus techos, y dependerá mucho también, y tiene sus resistencias. Entonces dependerá mucho también de cómo sea la composición de la cartografía política electoral que se dé, si es que estamos en unas elecciones anticipadas, y eso lo vamos a saber como máximo el viernes. Dependerá mucho de cómo se divide el voto no correísta, si hay muchos candidatos o no, es decir, si tienen capacidad de afrontar esto con una candidatura más o menos única, cuando digo única, o si eso se desvertebra, como está pasando en las últimas elecciones, entre 10, 12 o 15 candidatos. Si eso es así, posiblemente los ganadores de esto sea el correísmo, que es, digamos, un voto como más disciplinado que el resto de organizaciones políticas en Ecuador. Claro, hay varios escenarios que se hablan, ¿no? La muerte cruzada es una de ellas, está la destitución, o que Lasso también se pueda salvar, es una de las posibilidades. Pero si se queda, hay un sector que no lo dejaría gobernar. Estamos hablando de las organizaciones indígenas, ¿no? Que han hecho protestas en el Ecuador en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que se espera para Ecuador? ¿No? Incluso si Lasso no está, ¿no? ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Sí, yo creo que si el presidente Lasso consiguiese salvar este obstáculo, y mantiene el gobierno, que parece que es lo que está intentando hacer, es decir, que había un ruido de que él podía hoy en su presentación en el Pleno de la Asamblea Nacional incluso convocar ahí la muerte cruzada, pero parece que están todavía disputando esos votos y que por lo tanto tiene pretensiones de seguir. Sí, en el caso hipotético de que consiguiesen salvar, digamos, este punch del sábado, la verdad es que el país está condenado al estancamiento porque no hay condiciones para gobernar. Y digo esto porque no solamente es la Asamblea Nacional la que está tomada por la oposición, sino que hay toda una renovación de cargos que se tiene de autoridades, Contraloría, Fiscalía. En fin, hay un montón de cargos de instituciones que no son del Ejecutivo, pero son órganos de control, que se tienen que hacer ahora en breve y que las tiene que hacer un organismo que en las últimas elecciones también consiguió mayoría de los correístas. Quiero decir con esto de que el presidente Lasso y el Ejecutivo en concreto están solos en este momento. Y una parte de esto tiene que ver con la coyuntura política y otra parte, debo decir también que es la responsabilidad de este propio gobierno porque ha hecho diferentes alianzas durante estos 2 años que las ha ido rompiendo sistemáticamente con esos aliados coyunturales. Es decir, que es un gobierno que tampoco ha sabido entender que la política tiene que ser una lógica de generación de consensos y de negociación. Y el presidente Lasso, digamos, ahí no se ha movido, digamos, muy hábilmente. Por lo tanto, ahora mismo el Ejecutivo, para
terminar esta pregunta, está muy aislado, es decir, y en el caso hipotético de que se mantenga el presidente de la República en su cargo, realmente el país sigue condenado a una situación de conflicto entre poderes permanente y un gobierno muy aislado y además muy poco legitimado socialmente. Hay que decir que el apoyo popular, según indican todos los sondeos demoscópicos existentes en el país, se estima como máximo en el 16%. Decio, pensando en el otro escenario, digamos, si prosperara el intento de la Asamblea de destituir a Guillermo Lasso y asumiera el vicepresidente Borrero, considerando los problemas estructurales y coyunturales que tiene el Ecuador, considerando la situación política que has descrito, ¿habría algún marco de viabilidad para que se logre completar ese periodo presidencial y se pueda completar los 2 años que faltan? ¿O terminaríamos indefectiblemente en un escenario de muerte cruzada en unos meses? Bueno, parece que la oposición correísta, en este caso concretamente los correístas, es lo que buscan. Lo que buscan es destituir a Lasso, pero ellos plantean de que no hay viabilidad para la muerte cruzada, o sea que no habría legitimación en las causales de muerte cruzada. Esto es todo interpretativo, ¿no? Es decir, para que el presidente convocase la muerte cruzada. Quiero decir, y por eso además dicen que no acatarían, en fin, se generaría un problema de orden legal y más todavía para calentar más todavía el ambiente político ecuatoriano. Digo esto porque parece que el correísmo, al menos por sus declaraciones, no está buscando las elecciones anticipadas, sino que lo que está buscando es desgastar aún más al gobierno, pero sacar a Lasso, es decir, con el que tiene un pulso súper fuerte, digamos, entre Correa y tal. Entonces, en este sentido, es decir, si el vicepresidente, el doctor Alfredo Borrero, el nombre del vicepresidente de la República del Ecuador, asumiese las funciones de presidente a partir de la próxima semana, si eso fuese la situación que se diese, yo creo que sí le permitirían gobernar, le permitirían mantenerse en el cargo y, evidentemente, digamos, intentando una estrategia de acoso y desgaste permanente del gobierno, con el fin de tener mejores condiciones para el 2025, que sería cuando se realicen las elecciones, si no hay anticipadas, ¿no? Claro, yo estaba leyendo acá que la oposición también tiene la mayoría, no solamente en la Asamblea, sino también en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Que es un organismo clave en la política del Ecuador, ¿no? Así Lo tendrían prácticamente pues atrapado a Lasso. Sí, ese organismo es precisamente este que decía que tiene que nombrar, al que hacía referencia cuando decía que tienen mayoría también la oposición, en un organismo que tiene que hacer todos los nombramientos, digamos, que de las autoridades de los organismos de control. Estoy pensando en el Consejo Nacional Electoral, en la Contraloría, en Fiscalía, en un montón de órganos de estas características, las superintendencias, es decir, que realmente el gobierno está solo, esa es la realidad. Con lo cual parece muy difícil que el presidente de la República pueda terminar el mandato. Y digo esto porque no solamente es que salve el sábado, es que a lo mejor el presidente de la República dentro de 2 meses decide que convoca muerte cruzada cuando no lo dejan gobernar. Es decir, yo creo que la crisis institucional que vive el Ecuador en este momento, político-institucional que vive el Ecuador en este momento, es una crisis que se va a prolongar más allá de lo que suceda este sábado en la Asamblea Nacional. Muy bien, muchas gracias a Decio Machado, analista político desde Ecuador. Muchas gracias por estar. Bien, muy interesante, ¿no? Porque ese tema